Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero huracán en el mundo del entretenimiento, un escándalo que sacudió los cimientos de la industria turca, y que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la guerra secreta revelada, Kerem y Hande, el escándalo detrás de su romance. Ya saben que a mí me encanta el chisme, la intriga, el drama, y más cuando se trata de figuras públicas que admiramos, ¿verdad? Y créanme, la historia de Kerem y Hande es una de esas que te engancha desde el principio, como una buena serie turca con giros inesperados y personajes complejos. Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem Bürsin es un actor turco con una trayectoria impresionante, conocido por su carisma arrollador, su talento actoral que lo eleva a otro nivel y, por supuesto, su atractivo físico que derrite corazones. Hande Erçel, por otro lado, es una actriz y modelo turca, una verdadera bomba de belleza, con una personalidad radiante y con un éxito arrollador en su carrera. Juntos formaron una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Literalmente eran la envidia de muchos y el sueño de otros. Pero, ¿qué pasó detrás de las cámaras? ¿Qué secretos se escondían tras esa romántica fachada? ¿Qué llevó a que la llama se extinguiera? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes, quiero pedirles un favor enorme, uno que me ayuda a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Si son nuevos por aquí, o si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se imaginan lo mucho que me ayuda que sean parte de esta comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo contenido fresco, entretenido, lleno de chismecito y análisis de sus series y artistas favoritos. Así que suscríbanse, denle a la campanita y comencemos. Prepárense para este viaje. La historia de Kerem y Hande, esa historia de amor que cautivó a millones, comenzó en el set de la serie Love is in the Air. ¡Ay, esa serie! ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan, o de la química que desprendían Kerem y Hande? La verdad, era innegable. La conexión entre ellos, la forma en que se miraban, la complicidad. Todo hacía creer que el amor de la ficción había trascendido la pantalla. Y no tardaron en convertirse en la pareja favorita de millones de fans alrededor del mundo, creando un fandom apasionado y entregado a su historia. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus apariciones públicas, sus gestos de cariño. Todo parecía un cuento de hadas, una historia digna de ser contada una y otra vez. Pero como en toda historia, y especialmente en el mundo del espectáculo, siempre hay más de lo que se ve a simple vista. El primer indicio de que algo no andaba del todo bien, de que la perfección era solo una ilusión, llegó con los rumores sobre la supuesta relación de Kerem con otra actriz, llamada Demet Özdemir. Sí, la misma Demet Özdemir que luego protagonizó la exitosa serie Erkenci. Un nombre que a partir de ese momento, resonaría con fuerza en este drama. Al principio eran solo murmullos, pequeños chismes que circulaban en los foros de fans y en las redes sociales. Comentarios sueltos, fotos malinterpretadas, análisis exhaustivos de cada publicación. Pero pronto, como un reguero de pólvora, las noticias se propagaron. La información se fue filtrando, se propagó y se amplificó. Se decía que Kerem y Demet mantenían una relación secreta, que se veían a escondidas, que compartían momentos íntimos y que incluso planeaban algo más serio. Imaginen el impacto. Este rumor, obviamente, no cayó nada bien en el fandom de Love is in the Air. Los fans de Kerem y Hande, que habían invertido tiempo, emociones y esperanzas en esa relación, estaban devastados. No podían creer que su pareja favorita, esa que les había hecho soñar y suspirar, pudiera estar rompiendo su idilio. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? Comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Se volvieron detectives expertos en rastrear el mínimo detalle. Y por supuesto encontraron de todo. Desde fotos sospechosas en las que parecían estar juntos, hasta comentarios indirectos que parecían dirigidos a alguien en particular. Cada like, cada emoji, era analizado con lupa. El nivel de obsesión, como era de esperarse, subió como la espuma. La situación se volvió aún más tensa, más turbulenta, cuando comenzaron a circular rumores sobre la supuesta personalidad de Kerem.
Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Se decía, en esos murmullos que se iban haciendo cada vez más fuertes, que Kerem era una persona muy celosa, que controlaba a Ande y que no le permitía tener amigos hombres. Se decía que limitaba sus interacciones, que controlaba sus salidas y que incluso interfería en sus decisiones profesionales. También se decía con una creciente insistencia, que tenía problemas de ego, que era egocéntrico y que no soportaba que Ande recibiera más atención que él. Un duro golpe para su imagen pública. Estas acusaciones, por supuesto, eran muy graves y pintaban un retrato muy diferente del hombre que habíamos visto en las entrevistas y en las redes sociales. ¿Quién era el verdadero Kerem Bürsin? ¿El hombre carismático y encantador que conocíamos, o una persona posesiva y controladora? La pregunta se hizo recurrente. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? ¿Era una víctima, una cómplice o simplemente una observadora pasiva? Según los rumores, Ande estaba harta de la situación. Se sentía asfixiada por Kerem y por la presión mediática, por la constante exposición y por la falta de libertad. Sentía que su vida estaba siendo controlada, que no podía ser ella misma. También se decía, y esto encendió aún más la polémica, que no estaba de acuerdo con la supuesta relación de Kerem con Demet. Un triángulo amoroso, un drama digno de una serie turca. La situación se volvió insostenible, el ambiente se enrareció, la tensión se palpaba en el aire, y fue entonces cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura, un desenlace inevitable. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, siempre ávidos de noticias jugosas, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los paparazzi acechaban a Kerem y Ande en cada esquina, en cada evento, en cada rodaje, buscando una foto, una declaración, cualquier cosa que confirmara o desmintiera los rumores. La prensa del corazón, siempre atenta a los detalles, a las especulaciones y a las conjeturas, se convirtió en un ejército de cazadores. Los titulares de los periódicos y las revistas estaban llenos de especulaciones y de análisis sobre la relación de la pareja, sobre sus supuestos problemas y sobre el futuro de su romance. La presión era enorme, la lupa mediática implacable y la situación se volvía cada vez más difícil de manejar. Finalmente llegó la ruptura, el inevitable final de la historia. Kerem y Ande confirmaron su separación, a través de un comunicado oficial, escueto y frío, que solo alimentó la especulación. No dieron muchas explicaciones, fueron muy cautos con sus palabras, pero dejaron claro que habían decidido tomar caminos separados, que sus vidas habían tomado rumbos diferentes. El comunicado, lejos de aclarar la situación, solo generó más preguntas. Los fans, por supuesto, que habían invertido su tiempo, sus emociones y su cariño en esa pareja, quedaron destrozados. No entendían qué había pasado, y querían saber más detalles, querían respuestas, querían una explicación. ¿Por qué? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Era cierto todo lo que se decía? Pero Kerem y Ande se mantuvieron firmes en su decisión, y no dieron más explicaciones. Decidieron proteger su intimidad, evitar el circo mediático y seguir adelante con sus vidas. Después de la ruptura, las especulaciones y los rumores se multiplicaron. La prensa del corazón, siempre ávida de noticias, continuó alimentando la polémica. Se decía que Kerem y Ande habían terminado en muy malos términos, que no se hablaban, que se evitaban y que incluso se odiaban. Otros especulaban con una gran pelea. También se decía que Ande había rehecho su vida con otra persona, que había encontrado un nuevo amor, y que Kerem estaba celoso y arrepentido. Y para avivar aún más la llama de los chismes, las redes sociales se llenaron de indirectas, de comentarios enigmáticos, de fotos con significados ocultos y de mensajes crípticos que solo alimentaban la curiosidad y la especulación. Cada publicación, cada like, cada comentario, era interpretado, analizado y comentado por los fans y por los medios. Una verdadera tormenta. Lo más curioso, lo más paradójico, es que a pesar de la ruptura, Kerem y Ande seguían siendo noticia, seguían siendo el centro de atención. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos, no dejaban de especular, y los fans seguían obsesionados con saber qué pasaba en sus vidas, con seguir cada uno de sus pasos. Seguían la trayectoria profesional de ambos, analizaban sus nuevas relaciones y comentaban cada una de sus apariciones públicas. Ambos intentaron seguir adelante con sus carreras, concentrándose en sus proyectos profesionales, pero era inevitable que se compararan sus éxitos y fracasos. ¿Quién tendría más éxito?
¿Quién sería más feliz? Y por supuesto, los rumores y las especulaciones seguían a la orden del día, alimentando la máquina del chisme. La guerra secreta entre Kerem y Ande, como la llamaron algunos medios, un nombre que evocaba intrigas y secretos, un conflicto silencioso y soterrado, siguió durante mucho tiempo. Y aunque el tiempo ha pasado, y ambos han continuado con sus vidas cada uno por su lado, la verdad es que el escándalo dejó una huella profunda en sus carreras y en la percepción que el público tenía de ellos. La imagen de ambos se vio afectada de manera inevitable. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cuál fue la verdad detrás de todo esto? ¿Quién tenía la razón? ¿Quién era el culpable de la ruptura? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Ande? La respuesta, como en muchas ocasiones, probablemente la encontraremos en un terreno gris, en un espacio indefinido, entre la realidad y la ficción, entre las versiones de los implicados y la especulación mediática, en un complicado juego de verdades y mentiras. Lo que sí es cierto, y esto es algo que debemos tener presente, es que esta historia nos enseña que el mundo del espectáculo no siempre es lo que parece. Que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y de las declaraciones de amor, pueden existir secretos, rivalidades, conflictos y presiones que el público desconoce. La fama, el éxito y la exposición mediática pueden pasar una alta factura. Y que a veces las relaciones más perfectas y envidiadas pueden terminar en tragedia, en un final inesperado y doloroso. Un final que nos recuerda que incluso en el mundo de la fantasía, la realidad puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre el escándalo detrás del romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Qué viaje! Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del chisme y del espectáculo turco. Hemos desenterrado rumores, especulaciones, interpretaciones y algunas verdades a medias, pero lo importante es que hemos analizado una historia que sin duda nos ha mantenido en vilo a muchos de nosotros. Una historia que nos ha hecho cuestionarnos la naturaleza del amor, de la fama y de las relaciones humanas. Como siempre, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su participación, y por ser parte de esta comunidad tan apasionada y entregada. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan sobre estos temas y conocer sus puntos de vista. ¿Creen que Kerem y Hande eran realmente felices juntos, o era todo una fachada? ¿Quién creen que fue el culpable de la ruptura? ¿Qué opinan sobre los rumores y las especulaciones? ¿Creen en las segundas oportunidades? Cuéntenme todo. Quiero saber sus teorías. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que como ustedes, son fanáticos de las series turcas y de los chismes del corazón, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Recuerden que cada semana les traigo contenido nuevo y emocionante sobre sus series y artistas favoritos. Los mantendré al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco con análisis, especulaciones y mucho chismecito. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y hasta la próxima, chismosos. No olviden que el chisme es el condimento de la vida.